bendiciones de lo alto. A nosotros que estamos aquí, recibimos esa bendición, ¿verdad? Amén. Y también a ustedes que están ahí, a cada uno de los que nos están viendo en este momento, bendición de lo alto para tu vida. En este tiempo vamos una vez más a aprender de la palabra. Estamos estudiando el libro de Éxodo, pero antes de todo vamos a alabar, adorar, a orar a Dios para ponernos en sus manos y que Él sea que nos dé la dirección de todo lo que se va a hacer en este tiempo. Antes quiero compartir contigo una palabra que se encuentra en Salmo 106, que dice: pero Él nos salvó por amor de su nombre, para hacer notorio su poder. Damos gracias a Dios porque ninguno de nosotros merecíamos su salvación, pero por gracias Él nos salvó, y cuando nos salva hace notorio su poder en nuestras vidas. Así que vamos a orar, tú allá en tu casa, junto a tu familia, nosotros aquí, y vamos a darle gracias a Dios por su amor inefable, que nos salva, que nos limpia, que nos restaura, amén, y que hace que en nosotros sea visto su poder. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Nos encomendamos a ti, Padre Celestial, y te pedimos que cada palabra que tú traigas en este día sea sembrada en nuestros corazones y que ella dé fruto. Gracias por salvarnos por amor, Señor. Gracias porque en nuestras vidas vemos el poder tuyo reflejado en cada acción, en cada detalle, que tú has puesto el toque tuyo en nuestras vidas. Vemos tu poder, veremos tu poder, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así también vamos a pedirle a nuestra hija Angie que adore al Señor como ella lo sabe hacer. Amén. Una adoradora del reino. Angie. Gloria a Dios. Amén. En este momento te invitamos asimismo también a que compartas esta transmisión con otras personas para que ellos también puedan ser edificados, para que ellos también reciban una palabra en este momento. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos permites, Dios, estar aquí. Gracias porque una vez más estamos todos conectados contigo, conectados a esa fuente de vida. Aleluya. Gracias por el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Y gracias porque tú eres nuestro todo, porque tú eres nuestra plenitud, Señor, y fuera de ti no somos nada, Cristo. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Amén. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Así es. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Amén. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Cristo, Cristo Jesús, eres mi plenitud, díselo a Él. Cristo Jesús, eres mi plenitud, tú eres nuestra plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti nada deseo, Señor.
Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Amén. Así dice su palabra. Él es la vid y nosotros somos sus pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tremendo tiempo. Si lo tenemos a Él, si lo que estás buscando es llenar tu vida, busca a Cristo, porque en Él tenemos todo. Él es la abundancia, Él es la fuente de bendición para nuestras vidas. Amén. Glorificamos a Dios por este tiempo de adoración y de alabanza. Y en este momento también está nuestro pastor Silverio Nivar. Buenas bendiciones, pastor. Amén, amén, pastora, Dios me la bendiga. Estamos cada día como más hermosa. Gracias, pastor. Oh Dios, qué privilegiados somos. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos mis amados. Nos alegramos en gran manera una vez más estar por aquí para compartir esta porción de la palabra de Dios, este estudio que estamos llevando del libro de Éxodo. Algunas personas me han dicho de lo interesante, ¿verdad?, que es cada tema que tratamos. Qué bueno que la gente puede ser edificada en lo que es la palabra. Amén. Qué bueno ver cada vez que se conectan a la iglesia y otros hermanos y amigos que también nos siguen y comparten, ¿verdad? Y pueden ser personas que también dan su aporte en el chat, ¿verdad? Y ellos también participan, ¿verdad? Y eso es maravilloso, es poderoso. Y en esta hora vamos a orar por esa palabra que vamos a estar compartiendo hoy para continuar ese estudio del libro de Éxodo. Y yo sé que el Señor siempre va a hablar a nuestras vidas. Así que preparemos nuestros corazones, como decimos siempre. Aquellos que reciben de Dios algo son aquellos que vienen delante de Dios con hambre. Si no tenemos hambre de Dios, si no estamos apercibidos para recibir esa palabra, pues entonces esto pasará como un momento más, para algunos tedioso, para algunos un poquito de quizás cumplir por cumplir, estar ahí. Pero para aquellos que ciertamente están ahí porque quieren recibir algo de Dios, de seguro que Dios te hablará en esta hora. Oremos al Señor para que Dios nos dirija en el tiempo que estemos aquí, podamos compartir su preciosa palabra. Padre amado, te adoramos y bendecimos en esta hora y te damos gracias por lo que tú nos has dado. Gracias por esa palabra viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Mira este tiempo que vamos a seguir estudiando, Señor, este libro de Éxodo, los capítulos que vamos hoy a tocar. Pedimos que tú ministres de una manera especial a nuestras vidas, también a las personas que nos ven a través de estos medios. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno y las cosas que tú quieres hablar a otros, Señor, que tú quieres redarguir. Padre, manifiesta tu gracia, tu Espíritu Santo, mientras nosotros hablamos y compartimos, puede hacer una obra poderosa en cada corazón. Amén. No importa dónde se encuentre, no importa que lo vean en este momento que estamos transmitiendo, que lo lean más luego. Lo importante, Señor, es que tú hagas la obra en cada persona que necesita esa palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues gloria a Dios, pastor. Estamos aquí. Hasta ahora nosotros hemos visto señales y prodigios de parte del Señor. Hemos visto tantas cosas que han pasado, como el corazón de un hombre se ha endurecido simplemente por la obstinación, simplemente porque él es así, pero también porque Dios tenía que manifestar lo que era su poder para que su pueblo viera al Dios que ellos estaban conociendo. Amén. Brazo poderoso. Con brazo poderoso, pastora. Acuérdense que ya tenían ellos más de 400 años en cautividad. Y como decíamos en estudios anteriores, ¿cuántas cosas no pueden pasar en 430 Amén. años? ¿Cuántas cosas no pueden pasar en ese tiempo? Una cultura adversa. Ese no era un lugar donde se predicaba la palabra de Dios y donde había ejemplos, donde había sacerdotes y donde había personas que instruían el pueblo y se mantenía esa costumbre. No, era una costumbre del pueblo, de un pueblo pagano. Así es. Y allí la iglesia, o más bien el pueblo de Dios, se encontraba sumergido, pasando tiempo y tiempo. En este tiempo de pandemia, pastor, mira lo que pasa. Hay personas que dejan de ir a la iglesia por alguna razón, no pueden ir presencialmente, algunos por edad, otros por alguna condición médica, otros no van porque no quieren ir. Amén, porque dicen que no van, porque la iglesia es un foco de contaminación, pero está bien. El asunto es
si una persona en 4 meses, más o menos que tiene la pandemia, pasan 4 meses y la persona se enfría, la persona empieza a olvidarse de aún los textos bíblicos, empieza a perder la costumbre hasta de orar, de leer la Biblia, de hablar a otros de Jesucristo. Imagínese usted, si eso es en 4 meses, ¿qué no pasa en 400 años? Así es. Entonces, así como dice la palabra que en Egipto se levantó un faraón que no conocía a José, precisamente eso pasa cuando no se va pasando la palabra de generación en generación, cuando no se menciona. Por eso dice la misma Biblia que cuando un rey venía, ¿verdad? Cuando se ponía un rey en un lugar, ese rey tenía que escribir una copia de lo que era la Torá, de lo que eran los libros, ¿verdad? De la ley, para que se mantuviera siempre fresca en su mente esa palabra. También los niños eran instruidos. Por eso yo decía, en muchos lugares le dijo a sus siervos, a profetas y a hombres de Dios: mira, hago un pacto contigo hoy, toma esas piedras y haz tal cosa. Y cuando tus hijos mañana te pregunten ¿qué es eso? Mira, esto fue el pacto de esto y esto y esto. ¿Para qué? Para que no se olvide. Así que qué necesario es que nosotros siempre podamos instruir a nuestros hijos y siempre podamos compartir la palabra en todo momento para que no se nos olvide. Amén. Así que capítulo 11 de Éxodo, versículos de 1 al 3, bueno, lo voy a hacer yo mismo, si usted lo lea, pastora. Es la porción donde habla acerca de que ya ahí los israelitas, próximos ya a salir, le piden a cada uno de los egipcios, le piden a cada uno que le den alhajas y que le den prendas y que le den todas esas cosas. Decíamos en estudios anteriores que eso era más bien el pueblo de Israel, nos dice que despojó, ¿verdad? Era más bien cobrando sus salarios atrasados. O sea, durante tantos años, cientos de años, el pueblo de Israel estuvo cautivo en aquel lugar y nunca se le pagó. O sea, ellos trabajaban como esclavos. Los oprimían, pero lo que ellos no sabían es que Dios no se iba a quedar con eso así. Era su pueblo que estaba trabajando. Así que cuando ellos se van, no se van con las manos vacías. Se llevan el acumulativo. El acumulado de todos esos años. O sea, cuando Dios te saca de Egipto, te saca del mundo, hablando en un sentido espiritual, el Señor quiere también sacarte con ganancia. Amén. Aquellas cosas que se hayan perdido, pero Dios no te quiere sacar con las manos vacías, sino que te va a poner en gracia con los de afuera, o sea, con las personas que están a tu alrededor. Amén. Por eso ellos salieron con manos poderosas, y no salieron solamente con alhajas, salieron con muchísimo ganado. Sí. Llevaban vacas, llevaban ovejas, llevaban joyas, llevaban de todo. Dice, literalmente despojaron al pueblo egipcio y se fueron con toda esa bendición. Lo despojaron pidiéndole. Sí, le decían. No fue obligado. No. Ellos lo cedieron. Sí, y con gracia le pedían, y el pueblo de Israel, el pueblo de Egipto le decía, sí, toma, llévate eso, toma, y tengan esto también. Y dice, se fueron con las manos llenas. Qué bendición. Pero eso solamente lo hace la gracia de Dios en nuestras vidas. La gracia de Dios es importante. Esa gracia de Dios es que quita lo que tú eres realmente, y Dios se pone enfrente de él. Te tapa todas esas cosas feas que tú y yo tenemos. Y su gracia es lo que muchas veces la gente ve en nosotros. No eres tú. Es como dice aquella canción. Si la gente supiera, si nos viera realmente quiénes somos, realmente somos algo que no es agradable. Ahora, la gracia de Dios en nuestras vidas es lo que muchas veces la gente dice: wow, pero qué tremenda muchacha, qué tremendo hombre de Dios, que siento esto cuando se me acerca, se me engrifa los pelos. No es la persona, es la gracia de Dios. Y eso fue lo que pasó al pueblo de Israel. Una gracia especial vino sobre ellos, aunque no era el tiempo de la gracia, pero Dios, amén, hizo algo especial en ellos, y ciertamente vemos cómo ellos salieron con las manos llenas. Qué grande bendición. En el versículo 7, ahí nosotros vemos lo que es la diferencia que Dios hace entre una cosa y otra. Y vemos que ese versículo sí lo vamos a leer, pastora. Vamos a leer el versículo 7. 11:7. Sí. Dice: pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta las bestias, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los egipcios y los israelitas. Amén. Wow. O sea, Dios hace diferencia. Pero ¿sabe, pastora, cuál fue la diferencia aquí? La diferencia fue la sangre de Cristo. Amén. O sea,
La diferencia, como hablábamos en la última vez que nos reunimos, fue la sangre de Cristo. Si algún egipcio escuchó lo que era la palabra de Dios, lo que el profeta dijo, lo que Moisés dijo, y lo ponía en práctica, tenga la seguridad que si esa sangre se ponía en el dintel de algún hogar egipcio, ciertamente esa persona iba a ser salva. Amén. En este tiempo, por igual, Dios no hace acepción de personas. Si hay alguien que sea chino, ruso, japonés, dominicano, haitiano, lo que sea que pueda hacer la persona, si escucha la palabra de Dios y se reviste de su gracia y su sangre preciosa, le limpia. Dios no hace acepción de personas porque la palabra es la misma. Por esa causa, aún en este tiempo, vemos que Dios hace diferencia. Sí, Dios hace diferencia, pero entre los lavados por la sangre de Cristo y los que no son lavados por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios no, es porque esa es la palabra, es porque ese es el pacto. Es como era la circuncisión. Dios decía, todos los que quieren ser parte del pueblo de Dios, del pacto, tienen que circuncidarse. Puede ser de otra nación, pero si quiere ser parte de él, tiene que tomar la circuncisión, quitar lo que era esa parte pecaminosa, esa parte de la carne pecaminosa, echarla afuera, y entonces pertenecía al pueblo de Dios. Amén. Amén. Y también entonces, algo importante que que pudimos ver también, era que los primogénitos, ese duro golpe a los primogénitos eran para los dioses, lo primero. Aún eran paganos, tenían esa costumbre, que lo primero era de sus dioses. Entonces, por esa causa, es ese duro golpe también a los primogénitos de todo lo que eran egipcios. Por eso, cuando viene esa plaga, viene específicamente contra esos primogénitos, de los animales, también de lo que eran sus hijos. Entonces, hasta aquí vemos que hay 10 plagas que han venido, ¿verdad? 10 plagas. Y ya entonces Israel se prepara para su liberación. Amén. Ya a partir del capítulo 12, vemos que entonces viene la liberación del pueblo de Israel. Ya vamos a hablar un poquito más de la muerte de los primogénitos, pero viene la liberación y viene aquí entonces lo que es la celebración de la Pascua y también la celebración de los panes sin levadura. Interesantísimo ese tema, pastora. Entonces yo quisiera así que empecemos a leer en el capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será propicio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Nosotros vemos aquí que Dios establece un principio. Hasta ahora han sido esclavos, hasta ahora han sido personas oprimidas, hasta ahora han sido personas que han estado en esclavitud. Pero Dios, a través de su mano poderosa, empieza a trazar un nuevo camino para esta nación. Una nueva historia. Una nueva historia. Empieza a escribirse algo nuevo. Así como el Señor un día llamó nuestras vidas del pecado a lo que es la santidad, la salvación. Amén. Dice, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay una página nueva. Así es, y también en Juan 1:2 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un momento donde Dios marca, lo que pasó ya pasó, pero entonces empieza una vida nueva. Aquí Dios empieza y le dice al pueblo, le dice a sus siervos, este día será principio para ustedes. En otra palabra, empieza una nueva nación. Amén. Israel empieza como nación, de ser esclavo, de ser oprimido, de ser todas las cosas que hemos leído hasta ahora. Ahora empieza una nación que se levanta. El pueblo de Dios empieza entonces a trillar un nuevo camino. Vamos a leer ahora el versículo 3. Gloria a Dios. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Entonces, algo que Dios le dijo al pueblo y a sus profetas, ¿verdad? Al profeta a Moisés, que tenían que tomar un cordero. Ellos iban a celebrar algo.
Iban a hacer una fiesta. A través de la historia bíblica vemos que uno de los pueblos que más fiestas celebra es el pueblo de Israel. Amén. Entonces, por esa causa, nosotros como cristianos no debemos tener la cara siempre amarrada, hermano, amigo. No. En Dios hay gozo, hay alegría, Amén. hay refrigerio, hay renovación. Entonces, si usted ve a través de la historia bíblica, hay tantas fiestas que se celebraban. Yo creo que ese pueblo se pasaba medio año nada más de fiesta. Celebrando la promesa en bendición. Entonces ya aquí empieza una nueva nación, algo nuevo, inicia, ¿verdad? Lo que es algo, vemos que a través de esto hay una nueva iniciación como nación y vemos lo que acontece, y aquí Dios dice, no, vamos a hacer una fiesta. Amén. Coja cada uno un cordero. Entonces por eso en esta parte vemos lo que es la Pascua. Quieren sacrificar el cordero, donde se iban a juntar por familia. Oiga la importancia que Dios le da a la familia. Allí no iban a juntarse todito en la plaza, ni en el parque, ni en el play, y allí iban a hacer una fiesta. No, cada uno en su casa. Amén. Cada uno iba a tomar un cordero por familia. Y dice, si había una familia que era muy pequeña, entonces se juntaban 2 familias o 3, dependiendo del tamaño de la familia. Si no podían comérselo todo, ¿verdad? Una sola familia, pues se juntaban 2. Y así entonces se comían un cordero. O sea, es ahí donde se cimienta lo que es una nación, en lo que es la familia. En este tiempo, sí. En este tiempo muchas veces dejamos que lo que son nuestros hijos lo eduquen los maestros en las escuelas. Lo eduquen el sistema, la calle, y resulta que no es así, amigo, hermano. El fundamento de una nación se inicia en lo que es el hogar, y Dios se lo enseñó ahí. En el hogar se enseña los valores, en el hogar se enseña la palabra de Dios, en el hogar se enseñan las cosas que el niño tiene que aprender desde su cimiento, desde que empieza a ver este mundo. En la escuela usted le puede enseñar a los niños matemáticas, biología y muchas cosas de esta, pero en la escuela, en el hogar se aprende la palabra de Dios, se enseña lo que es honestidad, se enseñan todos los valores habidos y por haber. Así que Dios le da la ordenanza. Perdón, pastor, sí. ¿Qué importancia Dios le da a eso, a la dirección del Padre? Porque aquí dice en el versículo 3, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Así mismo. O sea, cuán importante era esa figura paterna en medio de la familia. Esa reunión familiar. Los tiempos han cambiado mucho, pastor. Anteriormente la familia se reunía a almorzar. Al mediodía tocaba ese sonido de la sirena en muchos pueblos y allí la familia se reunía. Y hay de aquel que no estaba en la mesa. Nadie podía estar por ahí de que la casa del vecino, porque saben que tenía una pena. El asunto es que en este tiempo ya las cosas no son tan así. Ya la familia no se reúne a almorzar, ya la familia no se reúne a ver una película, ya hay 4 televisores en una casa, ya cada quien tiene un celular y cada quien está por cada lugar. Y esas cosas, ¿verdad? Contribuyen a la división de la familia y que no haya una instrucción. Entonces, aquí Dios crea un precedente de que es familia, de que es una reunión familiar, y allí entonces sacrifican el cordero y cada uno tenía que comerse aquello que habían de preparado, pero la sangre, pastora, de ese cordero no se iba a echar a la basura ni se iba a botar. El versículo 7, ¿qué dice? Dice, y tomará de la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. Entonces, esa sangre se iba a tomar con un hisopo, no un hisopo de esos que se ponen en las orejas y que se usan, no. Era una planta que crecía en una zona rocosa y esa planta se tomaba, ¿verdad? Era la instrucción para entonces, en buen dominicano, embarrar, ¿verdad? Pintar en los dinteles, pintar en los dinteles de las casas y los postes de la casa. Entonces, dice, cuando el ángel de la muerte fuera a pasar por aquel lugar, no iba a tocar lo que era esa vivienda, esa residencia de este hombre, de esta mujer de Dios. Y ahí donde yo decía ahorita, si algún egipcio, así cuando pasó lo que era la plaga del granizo o cualquiera otra de las plagas, se apercibió, escuchó esa palabra y tomó esa iniciativa de también pintar su casa y poner esa sangre del cordero,
ese sello. ese sello, el ángel de la muerte no iba a entrar a esa casa. Amén. Porque él no veía a la familia en sí. No, aquí vive Juan Pérez. No, aquí vive fulanito de tal. Él veía la sangre. Así como en este tiempo el Señor lo único que ve es la sangre de Cristo en nuestra vida. Amén. La sangre de Cristo en el hombre, la sangre de Cristo en la mujer, en el niño, en no importa en quién sea, ve la sangre de Cristo. Eso es lo que nos limpia. La que te cubre realmente. Amén. No importa que tú seas bonito, feo, blanco, alto, rubio, es la sangre de Cristo en tu vida que te liberta, que te limpia, que te cuida y que hace tantas cosas. Cuando nosotros seguimos viendo, además del inicio de esto, en el versículo 12 y 13. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá entre vosotros plagas de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La palabra de Dios es específica y si nosotros nos llevamos de la instrucción, seremos salvos. Así es. La gente quizás no quiere leer la Biblia y por eso andamos como andamos. La gente no quiere seguir lo que Dios dice y por eso cometemos los mismos errores como hombres y como mujeres. Pero la palabra de Dios no te mete una cosa de que una sorpresa, no. Todo lo que ha de acontecer, Dios lo dice. Dios lo revela. Dios le dijo a su pueblo, yo pasaré, yo heriré, o sea, va a haber una muerte, o sea, va a haber algo, va a haber tragedia, va a haber muerte, pero cuando haya visto el ángel de la muerte, la sangre pasará y no hará daño en el lugar donde esté esa parte. Pero no fue porque Dios no se lo dijo, Dios se lo dijo, que había de acontecer aquello. Entonces, Dios es justo. Él es justo. Dios es justo. Y no es como algunos profesores de la universidad que a veces te daban una cosa y después entonces salían con otra en el examen. No, Dios dice, mira, va a pasar esto así. Nunca Dios va a permitir que pase algo en esta tierra, dice la palabra, sin que antes no se lo advierta y se lo diga a sus profetas. Amén. Entonces el versículo 15, pastora. Dice, 7 días comeréis pan sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Otra de las cosas que había de acontecer en aquella fiesta, en aquella celebración, era que no podían comer pan leudado. Si alguien cuando salieran de Egipto se llevaba masa, ¿verdad? Una masa preparada para el camino, me imagino que allí no habrían dominicanos, porque al dominicano que más le gusta llevar cosas para el camino. Entonces, si alguien se llevó una masa preparada para el camino, para la comida de los niños, tenían que botarla. No podían llevar cosas leudadas. Todo era sin levadura. Y la levadura, pastora, Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra habló fuertemente contra lo que era la levadura. Y no necesariamente, aunque ahí se hablaba literalmente de una levadura, del pan, de la harina y esas cosas, la harina habla de lo que es la palabra de Dios. La harina es esa palabra que nosotros cada día debemos de degustar y de ingerir espiritualmente hablando. Pero cuando se pone levadura, la levadura es tipo y sombra de lo que es la maldad. Es cuando tú mezclas la palabra de Dios con algo que es del mundo. Con malicia. Sí, malicia. Dice, Jesucristo habló acerca de lo que era la levadura de los fariseos. Entonces el versículo ahí 19 dice que cualquier persona que comiere leudado sería cortado. O sea, Dios no quiere nada con la levadura. O sea, con esa levadura, esos tipos de doctrina, costumbre y cosas que no vienen de Dios. Dios da la palabra, pero esa palabra no hay que mezclarla con ninguna cosa de hombre. Podríamos decir que Dios es radical. Claro, así es. Entonces, ahí habla un mensaje no solamente para aquella generación, para aquel pueblo que salía, para aquella costumbre, esa fiesta, no. Habla también a nuestras vidas. Cuidado con lo que era la levadura. En Mateo 13:33,
pastora, ¿qué dice? Otra parábola le dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Usted toma una cajita pequeña de fósforo y le echa levadura, y toca un saco de harina, que es una comparación del cielo y la tierra, y toda aquella masa de ese saco de harina crece una cantidad. Yo trabajé en una panadería un tiempo y ciertamente, sí, y ciertamente con una poquita de levadura, lo dice ahí la palabra, leuda toda la masa. O sea, es tremendo lo que pasa. Asimismo, dentro de la palabra de Dios, una pequeña cosa te daña todo, te hace crecer todo, te perjudica todo, te eleva a la potencia, una pequeña mosca, a ceder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así que una pequeña porción de levadura en lo que es Dios mismo te puede dañar todo un trabajo de muchos años, de mucho tiempo. Entonces hay que tener cuidado con esa levadura. Jesucristo lo dijo también en Mateo 16:6. Y Jesús le dijo: mira, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Sí. Amén. El 11 dice: ¿cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardara de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no le había dicho que se guardase de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Leímos la parábola, ¿verdad? En el capítulo 13, versículo 33. Habla de la mujer que en una medida de harina guardó, puso también levadura y se leudó todo. Pero aquí Jesús entonces le habla en parábola y le dice: guardaos de la levadura de los fariseos. Pero sí, los fariseos no bregaban con pan, ellos no eran panaderos. Pero sí con doctrina. Ellos conocían la palabra, ellos tenían la harina, tenían la harina, pero aparentemente ellos añadían a esa palabra costumbres, ¿verdad? Leyes humanas que Dios no le había dicho. Amén. En una ocasión yo leía acerca de lo que era el guardar el día de reposo. Y decía el escritor que en ese tiempo la gente llegó a ser tan religiosa, y todavía lo es, en que una mujer en un día de reposo no se podía ver ni siquiera al espejo. ¿Por qué razón? Porque ese día, si ella se veía que le estaba saliendo una cana en su pelo y se la arrancaba, y ella estaba trabajando. Si usted fija, ciertamente hay cosas que son trabajo, pero hay otras cosas, y Jesús, hay otras cosas que no son trabajo en sí. Y Jesús le dijo: hipócritas, ¿quién de vosotros? Poniendo la importancia en lo que eran dogmas de hombre más que en la verdadera palabra de Dios. Y Jesús le decía: añaden a la palabra de Dios costumbre y cosas de hombre, y ustedes ni siquiera con el dedo meñique la pueden mover. Entonces Jesús fue bien enfático contra aquel grupo de personas, de los fariseos. Y cuántas cosas Jesús no le dijo a aquellas personas: guardaos de la levadura de los fariseos. Ellos añadían más cosas a lo que era la palabra de Dios, cosas que Dios no le dijo que tenían que hacer, pero ellos se la ponían al pueblo. Y por eso Jesús le decía: hipócritas, ¿verdad? No se debe hacer así. Ninguno de ustedes que tenga un asno o tenga una bestia que caiga en un hoyo, por ser sábado lo va a dejar ahí. Amén. Va a trabajar y lo va a hacer, que salga de ese lugar. Entonces, ¿cuánto más? En cuántas cosas, ¿verdad?, de la palabra de Dios no debemos llegar a ese extremo, porque realmente la palabra no lo dice. Entonces, la levadura no solamente le habló a ellos saliendo y celebrando aquella Pascua y aquel sacrificio del cordero y poner en los dinteles la sangre del cordero. No solamente le habló a ellos, nos habla a nosotros también. Amén. De comer pan no leudado en aquel tiempo, pero hoy también Jesús nos dice a través de las Escrituras: cuidado con la levadura de este mundo. Amén. Con meter en la palabra, añadir a la palabra cosas que Dios no dice que eso va. Hay gente por ahí diciendo tantas cosas que se deben de hacer, añadiendo religiosidad a la palabra, añadiendo mandamientos y dogmas, ¿verdad? Que la gente se inventa. Conceptos propios. Conceptos particulares que quizás Dios se lo dijo a usted. Si Dios le dijo a usted: no use pantalones cortos, tiene que usar pantalones largos hasta para usted dormir, le dijo al hombre, ¿verdad?
Eso fue a usted que se lo dijo, pero no Amén. puede hacer de eso una doctrina. Así es. Si Dios le dijo a usted puede usar bigote o no puede usar bigote, pues ya eso Dios se lo dijo a usted, pero no puede hacer de eso una doctrina porque la palabra de Dios no lo dice. Así es. Entonces, es importante que veamos a la luz de la palabra qué es lo que dice la palabra misma y no añadir, no echar levadura y cosas que corrompen y cosas que hacen leudar que al final no provocan bien. ¿Sabe qué, pastora? La levadura a lo que es la carne. Usted se come un pan leudado y sabe bien. Usted se come una masa de harina sin levadura y no sabe igual. La palabra de Dios muchas veces no va a ser muy gustosa No, a lo que tenemos que hacer. Amargo a nuestra. Por eso, pastores, que mucha gente le gusta añadirle Un a la poco de- masa, a la harina, un poco de algún levadura. componente, pero ese componente Dios no le dijo que lo pusiera. Así es. O sea, la levadura es algo que el hombre añade, pero Dios le dijo no, van a comerse la masa así, la harina se la comerán sin leudar. Amén. Hagan lo que vayan a hacer, pero no pueden ponerle levadura. Amén. Entonces, así es la palabra de Dios en este tiempo. No podemos mezclarla con nada, sino como Dios lo dice. Entonces ya el versículos 29 y 30 habla de la muerte de los primogénitos, pastora. ¿Qué dice? 29 y 30. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a los primogénitos en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo, que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. ¿Hasta dónde puede hacer que la dureza de corazón nuestra nos lleve muchas veces? Eso fue un día de tragedia nacional, Honesto. un día funesto en la historia de una nación. ¿Tú sabes lo que es todos los primogénitos? No solamente de los seres humanos, también de las bestias. Todos murieron por la obstinación De un hombre. de un hombre, por la obstinación de una persona que dijo no dejaré salir a Israel. Dios tuvo que tratar con esa persona con 10 plagas diferentes y ni aún así, ni a la mitad, ni a las 3/4 partes, no, ni aún así ya al final le dice va a morir los primogénitos y ni aún así puedo temperar a lo que es la palabra de Dios. Y lamentablemente, amados, muchas veces nosotros somos así. Amén. ¿Cuántas veces vamos a recibir embestidas de la vida, embestidas, ¿verdad?, de tropiezos que hemos dado y no vamos a levantar el pie? No, pastor, y qué peligroso es que cuando tenemos una actitud así incorrecta, no solamente somos arrastrados nosotros, sino arrastramos a los que están a nuestro alrededor. Así es. Y muchas veces a nuestra familia. Nuestra familia, nuestros Bien. seres queridos, las personas que están en nuestro alrededor, que nos aman. Ahora mismo, pastora, está pasando algo. La gente es dura de corazón. Ujú. Estamos en medio de una pandemia. Sí. Las autoridades dicen, ¿Qué dicen? no salgas de tu casa, quédate en tu casa, vea y haz lo necesario solamente, pero quédate en tu casa. La gente Anda por ahí. anda obstinada, no usa mascarilla, anda como quiere. Eso es dureza, porque Sí. te están diciendo qué debe de hacer. Más aún, pastor, gente que sabe que lo tiene, ¿Sí? ¿entiendes? Y que puede contagiar a otros, no tiene ninguna sensibilidad y anda por ahí haciendo su vida normal. Amén. Sin tomar a cuenta todo el peso del daño que está haciendo. ¿Y cuál es la consecuencia ¿Cuál de es la eso? consecuencia? Muerte. Así es. Consecuencia de la dureza de Faraón, de su corazón, muerte a los primogénitos, muerte a lo que eran las bestias, muerte a lo que era la economía, muerte a lo que era la plantación, la parte verde de la nación, muerte, ¿verdad?, al mismo Nilo, muerte a tantas cosas. Todo eso conlleva la dureza de corazón. No Amén. seamos duros de corazón. Si Amén. oyere hoy la voz de Dios, no seamos duros de corazón y evitémonos, ¿verdad?, lágrimas, evitémonos tantas cosas que nosotros acarreamos en la vida por nuestra dureza de corazón. Amén. Gloria al Señor. Versículo 36 al 37, pastora. Dice, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y le dieron cuanto pedían,
Así despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramases a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente y ovejas, muchísimo ganado, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no habían leudado, porque al echar fuera los egipcios no habían tenido tiempo ni para preparar comida. Gloria a Dios. O sea, los egipcios lo echaron fuera y los vendieron. Váyanse rápido de aquí, ya no aguantamos más la Gloria a situación. Dios. Entonces salieron, el pueblo de Israel sale de Egipto y salieron de aquel lugar, ¿verdad? Con mano poderosa del Señor. Ya no eran los esclavos, sino que eran ya personas que iban a venir a libertad. Así como Dios nos saca a nosotros a libertad. Pero hay algunas porciones que queremos hacer lucir en aquella parte. Dice que salió el pueblo de Israel. Sí. Pero ¿saben qué? También creo que fue en el versículo 36, pastor, que usted leyó, donde dice que también, mire, salió el pueblo de Israel alrededor de 600,000 hombres, pero se entiende que tienen que haber salido algunos 2 millones de personas. No, 600,000 hombres de a pie. De a pie. O sea, no todos estaban a pie. Pero ahí no están las mujeres. No. Y por familia, por lo regular, qué sé yo, una familia promedio puede tener 2 niños. Ponen 2 o 3, aquellos que no tenían televisión podían tener Eso hasta digo, 5. sin contar los niños. Exacto, sin contar los niños. O sea que se cree que salieron algunos 2 millones de personas o más de aquel lugar. Sí. Entonces, pero dice que salieron con muchísimo ganado. Pero ¿sabe qué dice también que salieron? Dice, toda clase de gente. Vamos a leer, pastor, el versículo 37, a ver qué dice. Partieron los hijos de Israel de Ramases a Sucot, como 600,000 hombres 600,000 hombres de a pie. de a pie, sin contar los niños. Sí. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gente, ovejas y muchísimo ganado. Muchísimo ganado, ovejas, pero dice, pastora, Que hay toda clase de gente. O sea, venía el pueblo de Dios, los descendientes de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero también dice toda clase de gente. ¿Qué significa eso? Pastora, ahí se da un evento, ¿verdad?, muy especial. Y es que ahí habían hombres del pueblo de Israel, o mujeres, hombres que se habían mezclado con egipcios. Okay. Y habían egipcias que se habían mezclado con hombres del pueblo de Israel y habían salido familias. Hay momentos, y también el libro de Nehemías habla de esto, donde a veces hay que cortar. Cuando dice que salieron toda clase de gente, no solamente salió el pueblo de Israel, no, salieron parte de personas que eran mestizos, personas que eran de una condición de egipcios y también de israelitas y viceversa. Entonces, algunos es posible que se quedaron en Egipto porque tenían parte ya de raíz en Egipto. Otros que eran egipcios se fueron entonces también con este grupo que era el pueblo de Israel. Por eso decía que además del pueblo, dice, salió también toda clase de gente. ¿Y qué acontece cuando esto pasa? La buena palabra está ahí, Dios está en medio de ellos, hay un siervo de Dios, pero hay gente que no son del pueblo de Dios. Ahí hay gente que ha nacido de una mezcla, ahí hay gente que no es la sangre, ¿verdad?, lavada, la sangre genuina. Ahí hay gente que se fueron, que fueron los que muchas veces incitaron al pueblo a pecar y que no creían a la palabra de Dios, y que más adelante lo vamos a ver, cómo muchas veces Dios hacía milagros, influenciaban en el pueblo para que el pueblo se volviera a los dioses. Tenían una relación personal con el pueblo, pero no una relación con el Dios del pueblo. Así es. Entonces es como dice la palabra en la parábola del trigo y la cizaña. Hay trigo. El trigo veía una anécdota o veía una ilustración donde cuando nace el trigo llega un momento donde ya empieza a espigar. Y decía la persona que ilustraba que el trigo, cuando ya nace su fruto,
empieza a encorvarse un poco por el peso, y él decía, muy bonita la ilustración, él decía que es una forma de adorar a Dios, pero cuando él mostraba lo que era la cizaña siempre estaba erguida, no se inclinaba. Entonces, muchas veces va a venir el trigo, va a venir aquello que es de Dios, aquello que es puro, pero juntamente con el trigo también va a venir la cizaña. Así es. Juntamente con el pueblo de Israel, no solamente salió el pueblo de Israel, dice, salió también toda clase de gente, toda clase de personas, gente con costumbres muy diferentes, ¿verdad? Que no era que habían nacido, no, era que esa era su costumbre, porque eran de ahí. Israel llegó ahí por la razón que sabemos, pero habían gente egipcios que eran ya de ahí, esa era su costumbre, de los dioses paganos, creían en cuantas cosas. Y allí pudo mezclar también el pueblo. Por eso cuando salen entonces toda clase de personas de aquel lugar. Vamos a ver, pastora, ¿quiénes comerían entonces la Pascua? Porque déjeme decir que esto era una celebración para aquella nación que salía, pero ¿quiénes la podían comer? Porque había toda clase de gente. Sí. Entonces no era solamente el pueblo de Israel, había toda clase de gente. Entonces vamos a ver quiénes eran los que tenían que comer. Versículo 43. Sí. ¿Perdón? ¿Cuáles debían comerlo y cuáles no debían? Exactamente. Versículo 43. Y también vamos a leer el 48. Dice, Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. O sea, ningún extraño podía acercarse a eso. Tú puedes estar ahí, tú puedes mirar todo, pero no puedes comer de ello porque no eres parte de él. Entonces, ¿hace el Señor acepción de personas o no la hace? No me conteste esto, pastora, está bien. Pero dice, ningún extraño podía estar ahí, porque era de la familia. Entonces, no es que Dios hace acepción de personas, es que Dios tiene la palabra que cada persona debe de seguir. Amén. O sea, Dios acepta a todos, pero no podemos llegar al lugar y quedarnos como vinimos. Yo diría, Dios no hace acepción de personas. No hace acepción de personas. Lo que pasa es, la acepción la hacemos nosotros cuando no recibimos la palabra de verdad y la obedecemos conforme a lo que Dios ha establecido. Así es. Entonces no es Dios, somos nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos. El versículo 48, pastor, ¿qué dice? Dice, mas si algún extranjero morare contigo y quisiera celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Entonces no era que no podía comer, era que tenía que circuncidarse. ¿Por qué? Era un pacto que Dios había hecho con Abraham. Amén. Era un pacto que aún el mismo Moisés en un momento dado quiso como escabullirse, y Dios por poco lo mata, por poco lo quita del medio. Porque usted no puede ser el líder de algo, entonces usted no poner el ejemplo. Por eso vemos lo que pasó con Séfora, su esposa, y que tuvo que circuncidar a su hijo Gersón en medio de lo que era aquella situación tan tensa que vivieron. Ahora bien, cuando alguien quería pertenecer a aquella gran familia y comer de la Pascua, entonces había un requisito. Someterse al mandamiento. Someterse a la palabra, someterse, como usted dice, pastor, al mandamiento. Pero muchas veces queremos disfrutar de la fiesta y de los beneficios de Dios, pero con mi propia condición. No, lo que Dios dice. No queremos doblegarnos. Sí, hay que sujetar la carne. Amén. Y precisamente la circuncisión habla de eso, de cortar toda parte pecaminosa de nuestras vidas, hablando espiritualmente, e inclinarnos a lo que es la santidad y a las cosas santas, o sea, a las cosas de Dios. Pero a veces queremos celebrar y queremos las cosas buenas y queremos el gozo y queremos la buena profecía y queremos, ¿verdad?, que nos profeticen bien. Pero entonces, cuando Dios dice, no, pero esta es la condición. Si tú quieres pertenecer al pueblo de Dios, tienes que aceptar a Cristo. Sí. Y tienes que empezar a guardar todas las cosas que realmente dice la palabra de Dios. Pero hay gente que le gustan las bendiciones, pero no le gustan las condiciones que Dios pone para que entonces usted pueda ser parte del pueblo de Dios. Amén. Entonces, cuán importante, ¿verdad?, que entendamos eso. El capítulo 13, vemos versículo 1, pastora, cómo se empiezan a consagrar los primogénitos.
Jehová habló a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, cualquiera que hable matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como los animales, mío es. En el versículo 13 también. Mas todo primogénito de asno redimirá con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz, también redimirás al primogénito de tus hijos. Entonces, todo lo que era primero era de Dios. Amén. Todo niño que naciera, ¿verdad? Era todo el que abriera matriz era de Dios. Así es. Y esa es una ordenanza que Dios se la dio al pueblo de Israel, pero que también es para nuestros días. Establecido en nosotros. ¿Cuál es el lugar que le estamos dando a Dios actualmente? Y esa palabra nos corta a todos, me corta a mí y te corta a ti que me estás escuchando y a los que estamos aquí en esta grabación. ¿Cuál es el lugar que le damos a Dios? Es lo primero. Dios muchas veces para muchos está en un 10º lugar, en un 9º, en un 3º. No sé, si lo estamos haciendo así, lo estamos haciendo muy mal. Correcto. Dios dice, lo primero es para mí. Por eso el profeta, cuando llega a aquel lugar, y aquí está esta señora, ¿verdad?, que dice: me estoy muriendo, estoy ya para morirme, y lo único que me queda es un chin de harina y me lo voy a preparar con mi hijo y me voy a echar a morir. El profeta le dice: prepara una torta Para mí primero. y dame a mí primero. Se ve como un poco injusto. Se ve egoísta, ¿verdad? Sí. Pero a Dios hay que darle lo Lo primero. primero. El profeta es tipo de Dios, el tipo y sombra de Dios. No, pastor. Dame a mí primero. Y cuando tú le das a Dios primero, Dios va a bendecir eso que tú le das. O sea, aunque tú entiendas que es poco, aunque tú entiendas que es escaso, lo que tú pones delante de Dios con un corazón correcto también, Sí. porque no es voy a ponerlo para que Dios me bendiga, sino para adorar a Dios, pues Dios lo va a bendecir y eso va a volver a ti. Así es. Y dice la última parte que usted leía, pastora, si había algún asno o algo, primogénito, ¿no? Yo no quería aquellos orejones allá, ¿verdad? Dice, tenía entonces que redimirlo, tenía que comprarlo, tenía que hacer un cambio, ¿verdad? Una transacción ahí. Y muchas veces redimido también, el hombre, qué sé yo, el hijo, tenía que ser redimido también, Sí. con plata. Dice el versículo 1, pastor, como leímos ya: todo primogénito es mío. Pero el versículo 13 dice que lo primero de los hombres y de los animales, todo aquello, Dios siempre demandará de nosotros lo primero. O sea que si tenía un asno, tenía que redimirlo con otro animal, no podía ser el mismo asno. No. Pero también había cosas que el hombre tenía que redimir y muchas veces le iba a costar el redimir eso. Y había veces donde tendrían que pagar dinero para redimir, para comprar, para dedicarlo a Dios. Entonces, O sea, que le costara. así es. Jesucristo hizo algo tremendo. Si leemos nosotros en 1 de Pedro, capítulo 1, del 18 al 19, vamos a ver qué preciosura es. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino por la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí hace alusión al cordero. O sea, tú fuiste rescatado de tu vana manera de vivir. A ti te redimieron. Te compraron. Amén. Pero dice, no fue con oro o plata. Como decía hace un momento, muchas veces había que redimir. En el caso del asno, ¿verdad? Y de otra cosa, y también de la misma persona, de los niños. Dice, había que redimir con plata. Por aquí el apóstol Pedro dice, no fuiste redimido con plata o oro, sino con una sangre. Aleluya. ¿De quién? Del cordero. Sí. Lea ese versículo otra vez, pastora, que cuando yo lo leí me encantó muchísimo, sobre todo la Dice, última parte. Fue por la sangre del cordero, no fue así que por plata o oro. Sabiendo Sí. que fuiste rescatado de vuestra vana manera Fuiste de vivir, rescatado, fuiste comprado. lo cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, Sí. como oro y plata, Así es. sino como la sangre preciosa de Cristo,
como un cordero sin mancha y sin contaminación. Como tenía que ser el cordero que se Amén. llevaba para el sacrificio, tenía que Amén. ser sin defecto, Así tenía que es. ser sin tacha, tenía que ser sin ningún tipo de Alabado sea el problema, Señor. enfermo, Amén. mayugado, no. Dice, sin ninguna tacha, sí, la sangre de Cristo, el cordero que fue inmolado, nosotros fuimos rescatados, fuimos redimidos, fuimos comprados a través de esa preciosa sangre derramada para beneficio nuestro. Amén. Qué maravilloso es Dios, qué tremendo es saber esta verdad y qué tremendo es saber que Dios nos compró no con cosas corruptibles que son perecederas, sino a través de la sangre preciosa de Jesucristo mismo. Entonces, pastora, vemos entonces que el pueblo de Israel sale de aquel lugar y vemos las cosas que empiezan a suceder, versículos 18 y 19 y el 21. Amén. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés a los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partiendo de Sucot, partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Así es. Sabe que José en el capítulo 50 de Génesis le dijo a los hijos de Israel: yo sé que un día Dios lo va a visitar. Qué tremendo. Amén. Y esas no son palabras dadas a lo loco. Él tenía la seguridad que un día Dios iba a visitar a ese pueblo y lo iba a sacar de ahí. Amén. Ahora, el día que ustedes sean visitados y que Dios venga a este lugar, no dejen mis huesos aquí. Dice que entonces cuando salieron, también Moisés, ¿verdad? Y el pueblo, dice, tomaron los huesos de José, porque fue una promesa. Amén. Fue una promesa. Sacaron los huesos, ¿verdad? De José de aquel lugar y se lo llevaron. Pero una de las cosas que Dios hizo, usted acaba de leer, y ahí tenemos que aprender, Dios no hizo que el pueblo fuera una línea recta. Dice que Dios hizo que rodeara la tierra de los filisteos. Dios no quería que el pueblo viera la guerra, no quería que el pueblo viera ciertas cosas que iban a suceder. Eso nos habla a nosotros de que hay veces donde nosotros no estamos preparados para ver como hombres y mujeres de Dios ciertas cosas. Así es. Hay madurez que Dios va dándote en tu vida cristiana, donde muchas veces no estarás preparado para ver ciertas cosas. A veces hay gente en el pueblo de Dios que empiezan a leer libros de liberación, de demonios, de tantas cosas. Pero si usted no está preparado para eso, mire, mejor no lea eso. Sí. Mejor lea otras cosas que le sean de edificación. Dice que Dios no permitió cada palabra. Dice que Dios no permitió que el pueblo fuera por tierra de los filisteos, porque se iban a encontrar situaciones de guerra. Acuérdense, pastora, que era un grupo de gente que salían de una esclavitud de años, de cientos de años. Ellos no estaban habituados a la guerra. Ellos no estaban habituados a esas cosas. De hecho, cuando dice ahí en el versículo 19, creo que dice que salieron armados. No dice, o sea, esto no quiere decir, esta parte dice armados, no quiere decir que salieron con armas de guerra, ni con espada. El armado fue en el orden que salieron. Okay. Fue bien ordenado, o sea, en grupo, ¿verdad? Donde cada cosa iba en su lugar. Fueron todos bien ordenados, aquella salida de aquel pueblo, de aquel lugar, como debe de ser lo del pueblo de Dios, en el orden que Dios establece. Entonces, por esa causa dice que salieron armados, pero ellos no podían ir por las naciones de los filisteos porque no conocían el arte de la guerra. No sabían el arte de la guerra, y cuando vieran eso se iban a querer devolver. Sí. ¿Por qué razón? Porque no estaban acostumbrados a eso. Entonces Dios los hace desviar para que rodeen todo aquel territorio. Eso nos habla también de que nosotros no debemos de cuestionar a Dios. Si Dios te dice ve por este camino, por algo te lo dice. Tenemos nosotros que obedecer lo que la palabra de Dios nos dice para que nosotros nos vaya bien. Entonces, ¿sí? Es un versículo que he repetido mucho en estos días. Los pensamientos del Señor son más altos que vuestros pensamientos. Amén. Entonces, ¿por qué cuestionar a Dios? Amén. Si Dios dijo que era por ahí, siempre nosotros vamos a tener una idea. ¿Y por qué no lo podemos hacer así? A Dios no le gusta que lo estén cuestionando. No. Dios quiere obediencia.
es mejor que los sacrificios. Su ley es la verdad absoluta. Amén. ¿En qué podemos nosotros aconsejar a Dios? O sea, ¿qué sugerencia le podemos dar nosotros a Dios? Para nada. Si Dios nos dice, vete a la izquierda, vete a la izquierda. Si Dios dice, rodea la tierra, rodéala. Si Dios te dice, detente y estate quieto. Si Dios te dice en un momento dado, marcha, pues entonces marcha. Entonces, por esta causa es necesario que siempre nosotros podamos obedecer a Dios. El tiempo ha transcurrido, amados, y tremendo. Yo quisiera tener como 2 o 3 horas, pastora, para poder seguir hablando de esto. Hay más material aquí para compartir, pero el tiempo ha avanzado. De verdad que nos hemos extendido en estos capítulos. No sabemos cuándo terminaremos este libro porque vamos como un poco lento, pero es la palabra de Pero Dios. estamos aprendiendo. Y lo importante es que estamos aprendiendo y Dios nos está enseñando algo. Así que vamos a dejarlo hasta este capítulo, el capítulo 13. Amén. Para luego entonces continuar con los capítulos que son subsiguientes. Amén. Amén. Así que oremos a Dios para que Dios siga obrando en nuestro corazón y lo que hemos recibido hoy podamos nosotros ponerlo por obra. Si a alguien Dios le ha hablado, no tarde en tomar tu decisión por Cristo. Y hoy mismo recíbelo en tu corazón. Dile, Amén. Señor, recibo tu palabra, no quiero ser duro de corazón, quiero que perdones en mis rebeliones, que me ayude a ser la persona que tú quieres que yo sea. Entrega tu vida a Cristo y concede que Dios siga obrando poderosamente en tu corazón. Oramos para despedirnos en esta hora y que ciertamente el Dios Todopoderoso guarde tu salida y tu entrada. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu fidelidad para con nosotros. Pedimos, Señor, en esta hora, por la palabra que hemos compartido, Amén. esa palabra viva y eficaz. Padre, mira nuestra vida, nuestra condición humana. Concede que podamos crecer en esa palabra que tú nos das cada día. Mira, Señor, la necesidad de nosotros, cuidarnos de la levadura, cuidarnos, Señor, de la cizaña, cuidarnos, Señor, de tantas cosas que este mundo ofrece. Concede que podamos ser obedientes a tu palabra. Quita de nosotros toda dureza de corazón. Ayúdanos, Señor, a darte a ti lo primero de nuestras vidas. Amén. Ayúdanos, Señor, a andar en obediencia, sujetos, Señor, a lo que tú nos dices. Queremos poner nuestra vida en tus manos una vez más y decirte, Señor, en esta hora que te glorificamos, que te honramos, que tú eres nuestro Dios y que tú nos llevarás, Señor, a aquella tierra prometida también, a la Nueva Jerusalén, a aquel lugar que tú has prometido a todos aquellos, Padre, que esperan en tu venida. Nos ponemos, Señor, en tus manos y te pedimos que tú seas con nosotros y que tú seas con cada uno de los amigos y hermanos que nos ven a través de estos medios y concede que tu bendición siempre nos persiga y nos cubra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, gloria al Señor. Gracias por estar con nosotros. Gracias por habernos acompañado en este tiempo. La pastora Susi de Nival, Silverio Nival, pastores aquí de la Iglesia Nuevo Testamento de Higüey, han estado con ustedes con mucho gozo, con mucha alegría de servir al Señor. Así que nos veremos entonces en una próxima ocasión. Dios le bendiga y hasta la próxima entrega. Amén.